Ok, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, como les mencionaba, cromosomas y estructura de los ácidos nucleicos, ¿verdad? Mi nombre es el doctor Douglas Antonio Martínez Lazo y pues saben cómo formamos parte, ¿verdad?, del Departamento de Bioquímica de la Universidad del Salvador. Bien, como primer punto tenemos que recordar un poco, ¿verdad?, acerca de los ácidos nucleicos y por qué están conformados estos ácidos nucleicos. Pues como su nombre lo dice, son polinucleótidos, ¿verdad?, que codifican la información genética, y esta información genética pues se utiliza para eh, constituir, ¿verdad?, y mantener a los organismos vivos. Permítanme acá, solo voy a colocar el puntero. Ok. Eh, pues dentro de los ácidos nucleicos tenemos al DNA y al RNA, ¿verdad?, que es prácticamente el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, ¿verdad? Sabemos que estos ácidos nucleicos pues están conformados por nucleótidos, los cuales desempeñan una amplia variedad de funciones, ¿verdad?, en el metabolismo. Creo que se los mencionaron también en su clase anterior. Pueden actuar como señales químicas para sistemas celulares, en respuesta a estímulos hormonales, eh, u otros estímulos extracelulares. También puede ser componentes de cofactores enzimáticos o intermediarios metabólicos, ¿verdad? Eh, También pueden ser, por ejemplo, en el caso de lo que vamos a ver esta clase, pues los constituyentes, ¿verdad?, de los ácidos nucleicos, el DNA y el RNA, ¿verdad?, por sus siglas. Y también, pues estos sabemos que son los depositarios de los moleculares de la información genética. Entonces, tenemos que el DNA pues es prácticamente el plano que se usa para dirigir todos los procesos celulares, y es a partir del cual se inician, por así decirlo, ¿verdad? Las moléculas, en el caso del RNA, pueden tener múltiples funciones también, que vamos a ver más a detalle más adelante, pero ciertas de ellas son síntesis de polipéptidos, regulación de la expresión genética y protección contra ácidos nucleicos que provienen de otros virus, ¿verdad? Como sabemos, como recordamos, ¿verdad? Los nucleótidos como tal están conformados por tres componentes característicos, ¿verdad? Una base nitrogenada que contiene el nitrógeno, como su nombre lo dice, la pentosa y uno o más fosfatos, ¿verdad? Generalmente la molécula, cuando se encuentra como tal sin el grupo fosfato, pues ya ustedes vieron que se denomina nucleósido, y prácticamente las bases nitrogenadas pueden ser eh, pirimidínicas o purínicas, ¿verdad? Que esto ya lo vieron más a detalle en su clase anterior. Entonces, para hablar un poco de historia, tenemos que en la década de 1940, una serie de experimentos efectuados por científicos demostraron por primera vez que el DNA, un ácido nucleico, contiene la información genética. Posteriormente, a finales de la década de 1940, se establecieron como estructura, digamos, del ADN las bases purínicas y las bases pirimidínicas. ¿Cuáles son estas bases? Si ustedes se recuerdan, tenemos la adenina, la timina, la citosina, la guanina, que vamos a ver más adelante. Específicamente, Erwin Chargaff eh, aportó, ¿verdad?, sobre la equivalencia relativa en las cantidades de pares de bases en el DNA, y estableció una serie de conjunto de reglas, podemos decir, en las cuales él mencionaba que había la misma cantidad relativa, digamos, de pares de bases, por ejemplo, la misma cantidad de adenina y la misma cantidad de timina, y por otro lado, la misma cantidad de guanina y la misma cantidad de citosina en el caso del DNA. Entonces, se establecieron ciertas reglas a las cuales se les conoce como reglas de Chargaff. ¿Cuáles son estas reglas de Chargaff? Específicamente, estas reglas establecen que la composición en bases del DNA generalmente varía de una especie a otra. Es decir, no todas las especies, por ejemplo, los hongos, las bacterias, los virus, tienen la misma cantidad de base, ¿verdad? Puede variar en organismos, por ejemplo, nosotros somos eucariotas, los seres humanos,
puede variar de acuerdo al número de bases, ¿verdad? Otra cosa que se estableció es que las muestras que se aislaron en ese entonces de DNA fueron de diferentes tejidos, ¿verdad? De un mismo organismo y se obtuvo que tenían la misma composición de bases, es decir, eh, diferentes tejidos del mismo organismo contenían la misma cantidad. Entonces podemos decir que no varía de acuerdo al tejido, sino que en un mismo organismo, independientemente del tipo de tejido del que se obtenga la muestra de DNA, pues se obtiene la misma composición en bases. Por otro lado, la composición siempre del DNA de una determinada especie no varía con la edad del organismo, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener la misma composición de bases en nuestro DNA, así estemos en un periodo de lactancia, acabamos de nacer o cuando ya vayamos a morir, tenemos la misma composición, ¿verdad? Independientemente del estado nutricional o de ciertas variaciones ambientales, vamos a tener la misma composición. Y por último, en todos los DNA celulares, pues el número de residuos, como les mencionaba, de adenosina, es igual al de residuos de timina y el de guanosina es igual al de citidina o citosina, ¿verdad? Entonces, esas son prácticamente las reglas que se conocen como reglas de Chargaff, que cuando estudió, digamos, esto de la estructura del DNA y de la composición del DNA, pues descubrió, ¿verdad? Algo importante de mencionar también es que estas relaciones, pues, que podemos decir cuantitativas en cuanto a las bases, ¿verdad? Fueron confirmadas posteriormente, porque en ese entonces era nada más una hipótesis, ¿verdad? Pero fueron confirmadas por muchos investigadores y generalmente encontramos que en 1953 dos personajes, quienes son James Watson y Francis Crick, se basaron en esa información que acumuló Chargaff para poder establecer o intentar deducir la estructura del DNA. Entonces, en 1953, generalmente se propuso un modelo tridimensional en el cual se establecía la estructura específica que tenían todos los componentes, ¿verdad?, en el conjunto del DNA. Y prácticamente consistía en un modelo de dos hélices, una cadena de dos hélices enrolladas alrededor del mismo eje, formando una doble hélice dextrógira. Y generalmente eh, vamos a ver acá que también se confirmó, ¿verdad? Como les mencionaba, que las bases, ¿verdad? Que se encontraban en el ADN y el ARN eran las que ya conocemos, ¿verdad? Adenina, guanina en el caso de las bases púricas del DNA y en el caso del RNA, pues tenemos que es generalmente la citosina y el uracilo, ¿verdad? Y por el otro lado, pues la timina, ¿verdad? Que forma parte también de las bases. Ahora bien, las pentosas, ¿cuáles son las pentosas? Si ustedes pueden ver acá, es una ribosa en el caso del RNA y una desoxirribosa, ¿verdad? En el caso del DNA. Y puede conformarse por ciertos grupos fosfatos, ya sea uno o dos grupos fosfatos, dependiendo en la composición, ¿verdad? De la estructura como tal del DNA. Ahora bien, hay ciertos conceptos básicos que son importantes de mencionar y de aclarar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es un gen? Es un segmento de DNA que contiene la información necesaria para la síntesis de un producto biológico funcional, ya sea una proteína o uno de los tipos específicos de RNA. También es importante saber que a la secuencia completa de bases del DNA en un organismo se le conoce como genoma, la secuencia completa, ¿verdad? Y prácticamente todo lo que se encarga, la disciplina que se encarga del estudio, de la investigación de la estructura de los genes y el procesamiento de esta información genética, pues es la biología molecular. Entonces, hablando un poco específicamente ya entrando de lleno al apartado del ácido desoxirribonucleico o DNA o ADN, como ustedes lo quieran llamar. Este está formado por por dos cadenas polinucleotídicas enrolladas alrededor eh,
una de la otra, ¿verdad? Para formar a esta hélice dextrógira, que se recuerdan que fue descubierto un modelo, que más adelante vamos a ver cómo es ese modelo, por Watson y Crick. Con frecuencia a esta molécula se le denomina doble hélice y cada monómero nucleotídico del DNA está formado por una base nitrogenada, ya sea púrica o pirimidínica. Entonces tenemos acá que específicamente el DNA pues tiene estas bases, las adenina, la timina, la guanina y la citosina, su grupo fosfato y su desoxirribosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos mencionar del DNA? Pues específicamente, eh, como ya lo mencioné, está formado por estas cadenas y la estructura como tal eh, responde al nombre de doble hélice. Cada monómero, en este caso del DNA nucleotídico, ¿verdad? Está formado por la base nitrogenada, que es esta, aquí digamos, va unido en el carbono en la base, que es cualquiera de estas. Y aparte de eso, también está la ribosa, en este caso la desoxirribosa y el fosfato. Entonces, los mononucleótidos podemos decir que están unidos mediante enlaces 3', 5' fosfodiéster, que son los que van conectados del grupo fosfato, podemos decir, a a la base, ¿verdad? Aquí en el caso del DNA. Entonces, vamos a ver más específicamente aquí en este esquema las características prácticamente estructurales. Entonces, tenemos aquí la base número 1, en este caso está la ribosa y el grupo fosfato. Entonces se une por el enlace 3' en el caso de la ribosa, de la desoxirribosa, es 1, 2, 3', y en el carbono 5' por enlace fosfodiéster a la siguiente base. Entonces aquí podemos ver enlace 1, 2, 3', 4, 5' por enlace fosfodiéster a la siguiente base. Aquí está esquematizado también. Uniones 3', 5' de una base con otra. Entonces, como dice acá, los mononucleótidos están unidos mediante enlaces 3', 5' fosfodiéster y tiene una orientación característica que es antiparalela prácticamente de las dos cadenas nucleotídicas y esto permite la formación de estos mismos enlaces entre las bases y también los puentes de hidrógeno que le brindan cierta estabilidad a la estructura, ¿verdad? Prácticamente podemos decir que la estructura global del ADN se parece a una escalera en espiral, ¿verdad? Importante mencionar, ¿verdad? Que en este caso, recordemos, ¿verdad? Existen las dos clases de pares de bases. En el caso del DNA, la adenina, que es una purina, que se empareja con la timina, que es una pirimidina, y por el otro lado, la guanina, que también es una purina, que se empareja con la citosina, que es la otra pirimidina. Si ustedes pueden ver acá, bueno, tal vez no se logra ver en el esquema, pero em, aquí me podrían decir, pero aquí la adenina no está unida con la timina. Sí, lo que sucede es que eh, las bases, por así decirlo, de esta cadena se unen o se emparejan con la otra cadena que viene aquí a la par, digamos. Entonces, más adelante vamos a ver específicamente cómo se ve el esquema. Entonces, digamos que aquí fuera la otra cadena, entonces esta adenina sí se va a unir con la timina de la otra cadena, esta guanina con la citosina de la otra cadena y así sucesivamente, ¿verdad? Bien, siguiendo con las características estructurales del ADN, es importante mencionar que, digamos, el diámetro de la doble hélice prácticamente es de 2,37 nanómetros y se puede observar, ¿verdad? O se logró observar en fotografías por medio de eh, microscopio, ¿verdad? Em, Más adelante podemos ver que hay ciertos tipos de interacciones que van a favorecer a la estabilidad de la estructura del DNA. ¿Cuáles son esas interacciones? Primero tenemos que hay interacciones hidrofobas o hidrofóbicas, vea. Y prácticamente aquí podemos ver en el esquema que una nube de electrones del anillo de la base eh, generalmente entre las purinas y las pirimidinas,
es relativamente apolar. Entonces, el agrupamiento de todos estos componentes de las bases, en el caso de los nucleótidos, dentro de esta doble hélice es un factor que estabiliza a la macromolécula tridimensional. ¿Por qué? Porque disminuye sus interacciones con el agua. Entonces, esto aumenta la entropía global de la molécula. Entonces, las interacciones hidrófobas permiten que éste no pueda o se le dificulte más, digamos, la interacción con el agua, ¿verdad? También tenemos los enlaces de hidrógeno. Generalmente, estos que puedan observar los enlaces de hidrógeno, las pares de base están próximos, forman un conjunto de estos enlaces entre las pares de base de guanosina, citosina y por otro lado adenina y timina, ¿verdad? Este efecto, digamos como cremallera, podemos decir que es estabilizador de la estructura y acumula, ¿verdad? Todos estos enlaces de hidrógeno a lo largo de las dos cadenas, ¿verdad? También el apilamiento de bases, podemos decir que una vez que las cadenas de los polinucleótidos se unen entre sí mediante este emparejamiento de bases, esto logra que la estructura como tal o este emparejamiento, esta cremallera casi plana, estabilice la molécula por el mismo efecto acumulativo de las fuerzas débiles. ¿Vea? ¿Cuáles fuerzas débiles? Generalmente las de Van der Waals, que son generados por cambios, ¿verdad? En las conformaciones de las bases que se van apilando aquí. Entonces, eso es otra interacción que favorece la estabilidad de la estructura. La hidratación también, en el caso de algunas proteínas, ¿verdad? El agua puede estabilizar la estructura tridimensional de los ácidos nucleicos. Por ejemplo, la molécula del ADN, si se une, digamos, a una estructura cuantitativamente significativa en composición con agua o H2O, pues va a generar que se logre estabilidad por las mismas interacciones de puentes de hidrógeno y fuerzas débiles de Van der Waals. Y por último, las interacciones electrostáticas, que generalmente podemos observar que en la superficie, perdón, externa del DNA, que generalmente se le denomina esqueleto azúcar fosfato, este posee cargas de grupo fosfato negativas, ¿verdad? Y esto puede generar una repulsión con grupos fosfatos adyacentes y generalmente puede ser, digamos, una fuerza potencialmente desestabilizadora y esta va disminuyendo, ¿verdad?, los efectos protectores del agua sobre los cationes, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, magnesio u otros cationes que puedan generar una desestabilización eh, en el caso de estas interacciones electrostáticas. Pues. Entonces, si se recuerdan, tenemos el modelo de la doble hélice, que prácticamente consiste en dos cadenas helicoidales enrolladas, digamos aquí van las dos cadenas helicoidales, una la rojita y la otra la azul, enrolladas en el mismo eje, hacia la derecha, ¿verdad? O formando una hélice dextrógira. Estas cadenas hidrofílicas, que están formadas por la desoxirribosa, los grupos fosfato que ya vimos anteriormente, y las bases, ¿verdad? Se alternan digamos, en el enrollamiento sobre el mismo eje y pueden estar en contacto ya sea con el medio acuoso circulante o incluso entre ellas, ¿verdad? Y se compone de bases purínicas y pirimidínicas, como ya lo vimos. Ambas están apiladas en el interior, ¿verdad? De la doble hélice, lo que podemos ver acá, van como en el centro. Esto genera un, una formación, la relación, ¿verdad?, espacial de estas cadenas puede dar lugar a un surco mayor, que es este espacio de acá, y un surco menor, que es el de acá. Vamos a verlo más acá específicamente, el modelo de doble hélice, aquí están las bases, ¿verdad? Emparejadas, podemos ver el surco mayor y el surco menor. Entonces, ese prácticamente es el modelo eh, de doble hélice que propuso Watson y Crick, que posteriormente se confirmó, ¿verdad? Siguiendo con el modelo de doble hélice, pues encontramos que las dos cadenas polinucleotídicas son antiparalelas, ¿verdad? Y generalmente nunca van a ser idénticas. Si ustedes se recuerdan, nunca son idénticas porque contienen diferentes
bases púricas en el ordenamiento como tal para que puedan ser complementarias entre sí. Entonces, si ustedes se fijan acá, ¿verdad? No es que a la par de esta va a ir una citosina o a la par de esta va a ir una guanina porque necesita ser complementarias. Y esta misma complementariedad de las hebras del DNA se debe a los enlaces de hidrógeno entre las pares de base, ¿verdad? Por la misma distribución, por así decirlo, de, de las bases. Entonces, algo importante de mencionar es que cada base de un nucleótido pues se aparea específicamente según las reglas de Chargaff con la otra. Entonces, esta estructura o el modelo de doble hélice eh, responde, por así decirlo, o sigue las leyes del apareamiento de base, ¿verdad? Y como podemos ver acá, como ya lo vimos de las fuerzas que podían estabilizar esta estructura, pues principalmente pueden ser cationes metálicos, los que la estabilizan, o generalmente también interacciones, ¿verdad? De apilamiento complementarias. Entonces, ¿cuál es la importancia biológica, podemos decir, de la doble hélice? ¿Por qué será que el ADN se enrolla de esa forma o adquiere esa forma, ¿verdad? Bueno, pues tenemos que la característica fundamental de este modelo es la complementariedad y eso lo único el único aporte importante biológicamente es que posee, digamos, la estructura o provee la estructura para que se dé la replicación, para que esto pueda tener lugar y se den principalmente dos aspectos o dos eventos importantes. Uno es la separación de las dos hebras. Que sean complementarias, ciertas enzimas, como lo van a ver más adelante, generan la ruptura de de los extremos de ciertas hebras para que se separen en cadenas distintas. ¿Y esto para qué es? Para poder ir eh, generando la replicación, ¿verdad? Entonces aquí pueden ver como de una cadena salen dos cadenas hijas. De una tenemos que, digamos, la cadena del extremo 3' aporta la formación, ¿verdad? De la cadena 5' y así en el otro lado, ¿verdad? Entonces, esto, la importancia radica prácticamente en que la cadena doble origina o separa, ¿verdad? Origina su separación y esto genera dos cadenas o dos hebras hijas, ¿verdad? Cada hebra preexistente hace el molde para dirigir la síntesis de la hebra complementaria en el proceso que se conoce como replicación de ADN. Y pues hay enzimas específicas que participan en esta replicación, que son las polimerasas, pero también hay otras que participan, por ejemplo, en la separación de las hebras, como la helicasa, eh, las topoisomerasas, que es para estabilizar la estructura, que más adelante lo van a ver en la clase de replicación, ¿verdad? Entonces tenemos que el ADN también adquiere diferentes configuraciones y esto va a depender de, por ejemplo, el tipo de medio en el que se encuentra o si está, por ejemplo, interactuando con el agua o no, ¿verdad? Entonces tenemos que prácticamente la forma que fue descubierta por Watson y Crick es la forma del DNAB, que esa representa como tal la sal sódica, ¿verdad? Del DNA en condiciones de humedad elevada. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta estructura? Pues prácticamente es la forma más estable, podemos decir, que puede adoptar una molécula o una cadena hebra de DNA en condiciones fisiológicas, ¿verdad? Y es por tanto un punto de referencia estándar, podemos decir, en los estudios sobre la estructura del DNA, ¿verdad? Tenemos también las formas A y la forma Z, que prácticamente la forma A es cuando el DNA se deshidrata parcialmente, ¿verdad? Entonces adquiere esta forma y generalmente los pares de bases pues se encuentran a 11 más o menos pares de bases por vuelta de la hélice en lugar de los 10,5 de la forma B, ¿verdad? Y la última forma es la forma Z. Generalmente esta forma Z es considerablemente más angosto que el DNA de tipo B. Vea. Aquí podemos ver esquematizado desde un punto por encima, ¿verdad? Un plano, digamos, sagital
y el otro plano, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la forma A, la forma B, que si ustedes pueden ver es como la forma más estable, eh, de la cual se parte, ¿verdad? Como punto para el estudio de las estructuras y de todas las alteraciones del DNA, y la forma Z, ¿verdad? A diferencia de la forma A y de la forma B, esta tiene 12 pares de bases por vuelta, ¿verdad? Y es también una espiral levógira, es al sentido contrario, ¿verdad? Ya no va en sentido derecho, sino izquierdo. Y podemos ver también esquematizado las formas, ¿verdad? Del ADN, la forma B, la forma A y la forma Z. Entonces, cuando tenemos ya el esquematizado, por así decirlo, o ya hemos comprendido cómo va la estructura de la doble hélice, podemos hablar de un proceso que es el superenrollamiento. ¿Y cuál es la importancia de este superenrollamiento? Generalmente, este funciona para empaquetar, digamos, toda la información genética. Porque si la tuviéramos, digamos así, de una forma lineal, la cantidad de genes que tenemos o de DNA, pues es demasiado larga, por así decirlo, entonces se necesita empaquetar, ¿verdad? Entonces, para eso existe el superenrollamiento de este DNA, que generalmente podemos decir que no es más que eh, la forma en la que se facilitan ciertos procesos biológicos. Por ejemplo, encontramos la replicación, uno de los procesos en los que este empaquetamiento del DNA tiene importancia, también la transcripción del DNA, y generalmente, debido a que este superenrollamiento es un proceso dinámico, podemos decir que la estructura tridimensional o la información que proporciona esto es para ilustrar en cómo se logra empaquetar todo este DNA más adelante en los cromosomas, como lo van a ver. Generalmente se deposita una larga molécula lineal que tenemos acá, esta molécula lineal, sobre una superficie plana. Esto es esquematizando, ¿verdad? Aquí está la superficie plana, entonces esta digamos que la cerramos en forma de círculo, sin regiones laxas o desplegadas o libres, ¿verdad? Y cuando ya está sellada, digamos, esta sin regiones laxas o sobregiradas, se dice que la hélice como tal está relajada. Ahora bien, cuando permanece plana en la superficie, ¿verdad? Pero si la molécula circular esta que tenemos acá relajada, se sujeta y se enrolla unas pocas veces más sobre su propio eje, podemos decir que ya adopta la figura que podemos ver acá, esta de acá. Aquí la tenemos relajada, pero cuando ya la doblamos, esta adquiere esta composición, y cuando prácticamente está de esta forma, podemos decir que se puede ir empaquetando, ¿verdad? De una forma más compacta, y es lo que funciona para con lo que vamos a ver la composición más adelante de los cromosomas. Entonces, la importancia del superenrollamiento es que pues se forma, digamos, durante la separación de las cadenas, en la replicación, por ejemplo, y también interfieren con la actividad de la maquinaria de replicación, en este caso, donde participan las enzimas, las topoisomerasas, ¿verdad? Entonces, prácticamente pueden ustedes imaginarse que el superenrollamiento principalmente es como que ustedes tomaran la guía del teléfono, si ustedes se han fijado, y le enrollen sobre su propio eje. Entonces aquí podemos ver que este superenrollamiento puede ocurrir de dos formas. Una es de la forma toroide, que es esta de acá, o de la otra forma, o esta toroide o espiral, y de la otra forma que es la plectonémica, que es esta que vemos acá. Prácticamente es como el esquema para que ustedes puedan tener una idea. ¿Verdad? Aquí, como vieron aquí en esta, representa que es cuando está relajado, cuando ya viene súper enrollado de una forma laxa, y aquí podemos ver cómo se va el tensionado laxo. Vea que aquí podemos empezar a generar una ruptura acá por parte de las enzimas que participan en la replicación, y esto va a generar que se inicie, ¿verdad?, el proceso de replicación.
Entonces, tenemos también que nuestros organelos, si ustedes se recuerdan, mencionamos que había ADN en todos nuestros tejidos y que se componía de las mismas pares de bases, pero eh, a pesar de que se compone de las mismas pares de bases, puede variar. Generalmente tenemos o se puede mencionar el ADN mitocondrial y el ADN nuclear. ¿Cómo se caracteriza el ADN mitocondrial? Pues que son moléculas de pequeño tamaño, ¿verdad? Y generalmente se maneja que son aproximadamente 16.569 en el caso del DNA mitocondrial humano, ¿verdad? Que generalmente se puede generalizar a que son menos de 20.000 pares de bases. Y en el caso de siempre del ADN mitocondrial, codifica pocos genes a comparación del nuclear, que ya vamos a ver cuántos codifican. Este codifica únicamente para 37 genes. La longitud también es un poco menos del 3%, del 0.3% de la longitud del DNA nuclear. Como vemos acá, confirmamos que es más pequeño, ¿verdad? Y también es una doble cadena de ADN, perdón, que ADN, que hacen una molécula circular. Entonces los extremos generalmente están cerrados. Y en la inmensa mayoría de las proteínas que se encuentran en la mitocondria, eh, generalmente provienen, ¿verdad? O son productos de genes nucleares. Entonces tenemos por otro lado el ADN nuclear, ¿verdad? El ADN nuclear es una molécula de gran tamaño, si ustedes se fijan, a comparación de los 20.000 nucleótidos, perdón, 20.000 pares de bases que contenía el ADN mitocondrial. Acá tenemos 3.000 millones de nucleótidos o pares de bases. Entonces, varía bastante, ¿verdad? En el tamaño y también puede variar significativamente de unos organismos a otros. Por ejemplo, desde unos pocos millones de nucleótidos en algunos hongos hasta más de 100.000 millones en algunos anfibios, ¿verdad? Y también variando en nosotros como tal. Si ustedes se fijan en el ADN nuclear en los humanos, aproximadamente codifica entre 20.000 y 25.000 genes, a diferencia de los 37 que tenía el ADN mitocondrial, ¿verdad? Además, podemos mencionar que en el genoma nuclear hay muchas regiones que no dan lugar a genes, sino a regiones reguladoras o a otras que aún están en estudio, ¿verdad? Que no se han descubierto como tal para qué funcionan esas regiones. Muy probablemente a veces codifican para ciertas anomalías, para cáncer, para enfermedades. Entonces, son cosas que aún todavía, imagínense, están en estudio. Y generalmente, a diferencia del ADN mitocondrial que se encontraba de una forma circular con los extremos cerrados, acá el ADN nuclear es una cadena doble lineal, ¿verdad? Con los extremos abiertos. Entonces podemos establecer ciertas diferencias entre el ADN procariótico y el eucariótico también, ¿verdad? Prácticamente cuáles son las más importantes. La cantidad de cromosomas que hay en uno y en otro organismo, también las moléculas que hay de ADN, eh, la estructura como tal, ¿verdad? Las proteínas asociadas que tienen y también, por ejemplo, ciertas proteínas o compuestos que tienen, por ejemplo, las bacterias, que, por ejemplo, tienen un tipo de ADN extra cromosómico en el citoplasma, que son los que se conocen como plásmidos, que estos, por ejemplo, son los que transmiten, ¿verdad? La la capacidad de adquirir, por ejemplo, en el caso de la resistencia bacteriana, cuando estos plásmidos son los que van generando esta resistencia y lo van adquiriendo a otras bacterias para que puedan modificar su ADN y así también adquirir esa resistencia, ¿verdad? Entonces pasamos al otro ácido nucleico. ¿Se recuerdan? Teníamos dos ácidos nucleicos, específicamente uno con desoxirribosa y uno con una ribosa. Entonces, el que se compone por la ribosa, que es el ácido ribonucleico o ARN, podemos decir que además de sus funciones, ¿verdad? Bien conocidas en la participación de síntesis de proteínas, también estas son moléculas con mucha versatilidad que realizan bastantes funciones que antes se consideraban exclusivas, digamos, del ADN,
pero sin embargo, cuando ya fueron estudiando un poco más este ácido nucleico, se dieron cuenta que participaba en muchas otras en muchos otros procesos también importantes, igual que el ADN. Entonces, ¿cuáles son ejemplos de estos procesos? Pues puede ser la expresión o la regulación de la expresión génica, la diferenciación celular, la catálisis también. Tiene ciertas propiedades funcionales, ¿verdad? Este RNA que prácticamente se debe a su estructura. Y la estructura generalmente primaria de estos polirribonucleótidos, pues es similar a la de su contraparte en el caso del DNA, pero existen algunas diferencias. ¿Cuáles son estas diferencias? Primero, la presencia del grupo eh, podemos decir 2' hidroxilo de la ribosa, hace al RNA más reactivo. Entonces, como tenemos que el azúcar del RNA es una ribosa en lugar de la desoxirribosa, esta presencia del grupo hidroxilo, gracias a la presencia de la ribosa, hace que el RNA sea más reactivo, ¿verdad? Otra diferencia es que las bases nitrogenadas, pues en cierta medida entre el RNA y el DNA, se diferencian, ¿verdad? Tenemos que en lugar de timina, en las moléculas del RNA se utiliza uracilo. Además, las bases de algunas moléculas del RNA son modificadas por diversas enzimas. Entonces pueden sufrir, por ejemplo, metilación, puedes sufrir desaminación y otros procesos importantes que van a modificar estas bases, ¿verdad? Otra cosa importante es que el RNA es monocatenario. A diferencia de la doble hélice del ADN, este RNA tiene una sola cadena. Y por ese motivo es que prácticamente el RNA puede enrollarse sobre sí mismo y formar estructuras singulares, ¿verdad? Y bastante complejas en algunas ocasiones. Estas digamos, la formación de estas estructuras puede determinar el emparejamiento de las bases complementarias en las secuencias específicas del ácido ribonucleico, ¿verdad? También el apilamiento de bases, interacciones entre las regiones, cuando hay doble cadena, etcétera. Podemos ver acá que también en las regiones de doble cadena se aplican las reglas del emparejamiento de bases, donde se une la adenina con el uracilo, la guanina con uracilo y la guanina con citosina, ¿verdad? Si ustedes se fijan, hay una parecida también al ADN. Entonces, no es exclusiva, digamos, como tal, como en el caso del DNA, ¿verdad? Otra cosa importante es que la mayoría de estas moléculas del RNA se conocen como ribosimas y estas ribosimas prácticamente son las que se encargan de catalizar la autodecisión o la ruptura o rotura de otros RNA, ¿verdad? Prácticamente el ejemplo, digamos, más notable, podemos decir, de esta actividad de ribosima es la formación de los enlaces peptídicos dentro de los ribosomas, lugares donde se sintetizan, digamos, las proteínas, ¿verdad? Y generalmente para esto se requiere, para este proceso se requiere iones, ¿verdad? Como cofactores. Por ejemplo, el ion magnesio es el que se utiliza con mayor frecuencia porque genera una cierta estabilidad en estados de transición, ¿verdad? También suele requerir, ¿verdad? Como les mencionaba acá, el magnesio para los estados de transición de estas ribosimas. Tenemos acá que hay diferentes tipos de RNA. Tenemos el RNA de transferencia, el RNA ribosomal y el RNA eh, mensajero. Si ustedes pueden ver acá en el esquema, podemos observar cómo se producen diferentes tipos de estructuras secundarias. Si ustedes se fijan acá, tenemos esta horquilla que generalmente en esta horquilla se forman al menos, o se forma por al menos, mejor dicho, cuatro pares de bases. Entonces aquí podemos ver las cuatro pares de bases. También tenemos este lazo interno o asas internas que generalmente se forman cuando ambos lados de un segmento no pueden formar el emparejamiento, ¿verdad? O los pares de bases. Y las asas longitudinales, ¿verdad? Que generalmente esas son estables cuando tienen de 7 o a 8 pares de bases de largo, ¿verdad? Aquí digamos que sigue de aquí para acá en recto, que son las asas longitudinales, ¿verdad? Entonces tenemos
que el RNA de transferencia principalmente transporta los aminoácidos eh, para los ribosomas y que estos aminoácidos se ensamblen para la formación de proteína, ¿verdad? También tenemos que estas células, generalmente las células que poseen eh, RNA, todas las células al menos poseen una clase de RNA de transferencia para cada uno de los 20 aminoácidos estándar, ¿verdad? Entonces, generalmente podemos decir que es como que el RNA de transferencia siempre, por lo menos va a tener cada célula una clase de este tipo de RNA para codificar la formación de proteínas a partir de cada uno de los 20 aminoácidos. La estructura tridimensional de estas moléculas de RNA de transferencia generalmente es consecuencia de un gran emparejamiento de bases intracatenario. Y también podemos mencionar que este RNA de transferencia contiene ciertas bases modificadas, ¿verdad? ¿Cuáles pueden ser estas bases? Pseudouridina, 4-tiuridina, 1-metilguanosina, dihidrouridina, y hay otras moléculas más que contiene, digamos, este RNA de transferencia que son, podemos decir, bases modificadas, ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones esenciales del RNA de transferencia? Pues generalmente el extremo 3' forma un enlace covalente con un covalente generalmente fuerte, podemos decir, con un aminoácido específico. También el lazo anticodón, los codones son ciertas secuencia de de información genética para iniciar a formar una proteína o un como tal aminoácido, ¿verdad? Entonces, el lazo anticodón contiene una secuencia de 3 pares de bases, por ejemplo, G, que es guanosina, adenina y timina, GAT, por ejemplo. Ese es un codón, el triplete de pares de bases para codificar un aminoácido específico. Entonces, a partir de ese codón, podemos mencionar que se inicia, digamos, a formar un aminoácido. Cada aminoácido tiene un codón específico de inicio, ¿verdad? Para su formación y determinación. También generalmente hay codones específicos que más adelante lo van a ver. La relación de la conformación en el extremo 3' y el lazo anticodón permite alinear de manera correcta el aminoácido que porta durante la síntesis proteica. ¿Ve? Entonces tenemos, por otro lado, el RNA ribosomal o ribosómico. Esta es la forma más abundante de RNA en las células vivas, ¿verdad? Y pueden existir diferencias, ¿verdad?, entre las especies en las secuencias primarias de nucleótidos, pero la estructura tridimensional global, digamos que está conservada. También es importante mencionar que debido a la velocidad, ¿verdad?, de sedimentación de este tipo de RNA, por su peso molecular y por la forma de la partícula, hay ciertos valores que prácticamente no se o se toman en cuenta para formar los ribosomas, por ejemplo, en procariotas, que están formados por 70S, dos subunidades, la 50S y la 30S. Entonces, generalmente tenemos que S prácticamente es una abreviatura que se utilizaba de una unidad, ¿verdad? De sedimentación, ¿verdad? Eso quiere decir S. 70S es que el índice, por así decirlo, de sedimentación es 70 en los ribosomas procariotas. Por otro lado, en los ribosomas eucariotas es 80S y está formado por dos subunidades, ¿verdad? Una subunidad 60S y otra subunidad 40S. Entonces, en cada tipo de subunidad ribosómica podemos encontrar varias clases diferentes de RNA ribosomal y proteína, ¿verdad? Por ejemplo, en E. coli podemos encontrar una, en estafilococos podemos encontrar otra, en los humanos podemos encontrar diferentes tipos de sedimentación, ¿verdad? Esto va a depender
Doctor, creo que apagó su micro. Hoy sí, vean. Y Hoy ahora sí me sí, escucha. doctor. Sí, va perfecto. Que se me había desconectado el micrófono, pero me di cuenta a tiempo. Entonces, solo aquí, nada más para resaltar lo que les mencionaba, que esta S era una unidad de sedimentación, ¿verdad? Entonces, varía de acuerdo al peso molecular y a la estructura del RNA ribosomal el índice de esta sedimentación, ¿verdad? Por ejemplo, en E. coli puede ser distinto, en estafilococo puede ser distinto, en nosotros va a ser distinto según la estructura que tengamos y el peso molecular. ¿Ve? Entonces, pasamos al RNA mensajero. Este RNA mensajero generalmente es el transportador de la información genética desde el ADN para que se pueda sintetizar las proteínas, ¿verdad? Esta molécula contiene secuencia de 3 bases llamadas codones, ¿verdad? Lo que les mencionaba anteriormente. Y estos van a dictar los aminoácidos específicos. Cada aminoácido tiene un codón de inicio específico, ¿verdad? Cuando vean código genético y genoma van a ver todos estos codones, ¿verdad? La secuencia de bases de un RNA mensajero puede codificar un polipéptido y a esto se le llama marco de lectura abierto, ¿verdad? Y esta, digamos, longitud en los RNA mensajeros es muy variable, ¿verdad? Aquí podemos ver algunas diferencias, ¿verdad?, entre el RNA mensajero en procariotas y eucariotas, que generalmente en los procariotas la mayoría son policistriónicos, ¿verdad? A diferencia de los eucariotas que codifican un solo péptido, ¿verdad? En este caso son monocistriónicos y generalmente se procesan de forma diferente. Es decir, dependiendo del el microorganismo, por ejemplo, al contrario que que estos mRNA mensajero en procariotas se pueden traducir en proteínas por medio de los ribosomas mientras se están sintetizando o inmediatamente después, a diferencia de los RNA mensajeros que se modifican en gran medida. ¿Ven? Entonces, eh, esto es lo que puede procesarse de forma diferente, ¿verdad? Y tenemos el dogma central de la genética, ¿verdad? ¿Cuál es este dogma central? Generalmente se dice que para poder lograr, ¿verdad? Eh, replicar sí, replicar o derivar de una cadena madre, dos hijas, pues hay ciertos procesos que tienen que ocurrir. Y generalmente podemos mencionar que como ustedes se recuerdan, la información genética estaba contenida, ¿verdad?, en el DNA eh, para ciertas funciones específicas, ¿verdad? Funciones celulares, para conservar la vida, ¿verdad? Y todo este dogma podemos decir que tiene lugar en el citoplasma en las células eucariotas, por ejemplo, en el humano, eh, generalmente estas células tienen un núcleo, ¿verdad? Todas las células tienen un núcleo, o la gran mayoría, lo que significa que estas células contienen en este núcleo el ADN, ¿verdad? Y este ADN generalmente se utiliza para poder sintetizar nuevas proteínas. Entonces, las relaciones de información entre el ADN y el RNA y las proteínas entremezcladas es que prácticamente a partir del DNA se logra la replicación. Cuando tenemos la replicación del ADN por el proceso de transcripción, pasamos esa información genética del ADN al RNA.
Y de esto, si ustedes se recuerdan, mencionamos que había un RNA de transferencia, un RNA mensajero, un RNA ribosomal y que habían codones, ¿verdad? Para proteínas o para aminoácidos específicos y que estos, a partir del RNA, se pudiera formar la proteína como tal. Entonces, existen proteínas implicadas, ¿verdad?, en la síntesis y el metabolismo del ADN y del RNA, y prácticamente todo este flujo de información que va desde el ADN, la replicación, la transcripción y la traducción hasta la formación de la proteína, a esto se le conoce como el dogma central de la biología molecular, ¿verdad? Entonces pasamos a algo muy importante, que es como la parte complementaria, digamos, de esta clase, el empaquetamiento del DNA en los cromosomas. Generalmente, en el comienzo, digamos, de la citogenética humana, se le pudo atribuir a Walter Fleming, que era un citólogo austríaco y profesor de anatomía, y él publicó ciertas ilustraciones de algunos cromosomas humanos en 1882. Entonces, ¿qué hizo Fleming? Eh, Se refirió, por así decirlo, a la porción que se podía teñir del núcleo como cromatina y la utilizó por primera vez eh, en para lograr el término de la meiosis y de la mitosis. Generalmente podemos decir que hay ciertas diferencias del ADN procariota y ADN eucariota, ¿verdad? Entonces se encuentra, por ejemplo, en el ADN procariota se encuentra puro, que no está unido a proteínas y generalmente tiene un solo cromosoma circular, ¿verdad? En el caso de los eucariotas, gran parte se encuentra unido o asociado a proteínas, formando nucleoproteínas. Esta unión generalmente con proteínas, a la molécula de proteínas se le llama cromatina, ¿verdad? La cromatina son fibras nucleoproteicas de ADN. Podemos mencionar también algunas histonas en poca cantidad, proteínas también no histonas y un poco de ARN. Se observa, digamos, de una forma amorfa y difusa en la interfase del ciclo celular. Específicamente, es bien curioso que los cromosomas únicamente se pueden observar durante un periodo específico del ciclo celular. Entonces, es durante la interfase, ¿verdad? Generalmente, durante y próxima a la mitosis es que se dispone en cromosomas esta cromatina, ¿verdad? Y las histonas pues son proteínas básicas cuya finalidad es empaquetar el ADN. Ya lo vamos a ver de qué forma. Es por eso que es importante que este ADN, si ustedes se recuerdan, se pueda enrollar o superenrollar para lograr este empaquetamiento. Y se condensa en moléculas largas, ¿verdad? Para formar nucleosomas. Generalmente de 10 nanómetros de diámetro es, digamos, como tal, este nucleosoma la primera forma de almacenamiento o de empaquetamiento del ADN. Y aquí vemos el término nucleosoma, que son asociaciones de proteínas llamadas histonas y ADN. Entonces, para que ustedes puedan entender un poco mejor, les traigo un esquema más adelante para que puedan ver las histonas y los nucleosomas. Entonces, en los cromosomas tenemos que es la molécula pues, de ácido nucleico actúa como depositaria de la información genética, generalmente, por ejemplo, en un virus, en una bacteria, en una célula eucariota o en un organelo, ¿verdad? Los cuerpos que están densamente coloreados y pueden observarse al microscopio óptico en los núcleos de cada célula eucariota son teñidos con colorantes durante la meiosis o mitosis, ¿verdad? El ciclo, la interfase específicamente. Y en resumen, pues este ADN está empaquetado en estructuras que se denominan cromosomas, ¿verdad? Toda la información genética está empaquetado en estos cromosomas. Entonces, hablando un poco del cromosoma eucariota, que de nuestros cromosomas, ¿verdad? Generalmente en el ser humano hay 23 pares de cromosomas con un total de 3, como ya les había mencionado, 3.000 millones de pares de bases. Cada cromosoma tiene una sola molécula de ADN lineal unido con un complejo de proteínas histonas y a esto se le conoce como cromatina.
Las histonas, como les mencionaba, son un grupo de pequeñas proteínas básicas que se encuentran en todos los organismos eucariotas y se unen con el ADN para formar el nucleosoma. Entonces, prácticamente las histonas están unidas con el ADN y a este complejo se le llama nucleosoma. Y como les dije, esas proteínas básicas prácticamente tenían finalidad de empaquetar el ADN, ¿verdad? Las histonas. Entonces aquí podemos ver, este es un ejemplo de un nucleosoma. Esto que tenemos acá adentro, podemos mencionar que es una histona. Y lo que va enrollado alrededor de estas histonas es el ADN. Entonces a todo este complejo se le llama nucleosoma. Prácticamente el ADN está envuelto alrededor de la superficie de un cilindro proteico plano que consta de dos de cada una de las siguientes histonas, H2A, H2B, H3 y H5. Generalmente se encuentran 5 clases de histonas en los eucariotas, ¿verdad? Y la otra es la H1. Prácticamente podemos ver aquí el esquema del nucleosoma como tal. Y lo que les mencionaba, ¿verdad? Que existían 5 tipos de histonas y generalmente a la histona H1, que es la que tiene mayor cantidad, si ustedes se pueden fijar, de aminoácidos, es la que enlaza, ¿verdad? Las demás histonas para formar este complejo cilíndrico. Estas histonas podemos mencionar que tienen características policatiónicas y que también tienen un alto contenido en lisina y en arginina, ¿verdad? Y la H1 pues es la responsable del elevado ordenamiento de la estructura de la cromatina. ¿Cuál es la estructura de la cromatina? Aquí pueden ver específicamente de diferentes planos las histonas que van enrolladas o empaquetadas. Aquí pueden ver en la forma central y digamos que es el ADN, ¿verdad? Esto que está aquí, lo gris, y lo de adentro son las histonas. Entonces esto ayuda como un molde, por así decirlo, para que se vaya enrollando como tal el ADN. Para eso funcionan prácticamente para lograr empaquetar el ADN. Aquí podemos ver la cromatina. La cromatina es todo eso. Si ustedes pueden ver la hebra aquí, viene, por decirlo así, desenrollando y podemos observar acá esto rojito que ustedes ven es, podemos decir, las histonas que se utilizan para ir enrollando el ADN, ¿verdad? Esta cadena que ven aquí es el ADN, aquí lo podemos ver en más grande, el ADN, y aquí podemos ver las dos hebras, ¿verdad? Entonces, para eso funcionan las histonas, generalmente para empaquetar, ¿verdad? Y este es el cromosoma como tal, ¿verdad? Ese que ven acá. Entonces, dentro del cromosoma, que contiene nuestra información genética, está empaquetado de esta forma el ADN, ¿verdad? Estas hebras y este modelo de doble hélice tridimensional que conocemos, ¿verdad? Entonces, para hablar un poco de la estructura como tal de los cromosomas, podemos decir que este cromosoma, en el caso de los humanos, ¿verdad? Consiste en dos cromátidas hermanas, ¿verdad? Estas cromátidas, generalmente. Y estas están compuestas, cada una de ellas, por una hélice de ADN, digamos acá, contraído, perdón, y compactado. Entonces tenemos el centrómero, tenemos los telómeros, que son los extremos del cromosoma, y las regiones organizadoras nucleolares, que prácticamente son las áreas funcionalmente diferenciadas de los cromosomas, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poco del cariotipo humano. Siempre hablando de la importancia, digamos, de la estructura del cromosoma, tenemos, se puede ver acá, las diferentes partes, el centrómero, los telómeros. Entonces, ¿cuál es la importancia del centrómero? El centrómero prácticamente es una constricción visible, podemos decirlo, generalmente en los cromosomas metafásicos, donde las dos cromátidas hermanas, están unidas por este centrómero. Entonces, este centrómero es esencial para la supervivencia, digamos, de un cromosoma durante la división celular, porque la interacción con el uso mitótico durante la división celular prácticamente ocurre en la región centromérica. Y prácticamente estas fibras del uso mitótico son los elementos funcionales, por ejemplo,
que separan las cromátidas hermanas durante la división celular. Entonces, ahí radica la importancia del centrómero. Generalmente podemos decir que en los cromosomas humanos, estos centrómeros se clasifican en función a la posición del centrómero en el cromosoma. Entonces, generalmente, dependiendo de dónde esté ubicado el centrómero, así se va a clasificar el cromosoma en los humanos, ¿verdad? Algo importante de mencionar también es que aunque digamos, el centrómero o el citocoro se encuentra en la región de este centrómero, no debe confundirse, que son cosas distintas el citocoro con el centrómero, ¿verdad? El centrómero prácticamente es el ADN en el sitio del uso de la fibra, ¿verdad? Y tenemos los telómeros, por otro lado, que generalmente son los extremos físicos, digamos, de los cromosomas, ¿verdad? Y estos actúan como tapas protectoras, por eso está aquí en diferente color, digamos, tapas protectoras para que no se pueda desempaquetar, por así decirlo, o degradar el ADN. Entonces, generalmente las proteínas no histonas se van combinando con este ADN telomérico para proteger los extremos de los cromosomas de enzimas específicas que sirven para degradar, ¿verdad? El ADN, como las nucleasas, por ejemplo, eh, que se pueden ubicar dentro de la célula. Entonces, estas regiones, estos telómeros, juegan un papel bastante importante también en la sinapsis durante la meiosis, ¿verdad? Entonces, siempre hablando de del cariotipo, ¿verdad? Humano, podemos mencionar que está conformado, ¿verdad? Por cromosomas condensados de una célula humana, y generalmente el cariotipo como tal, vamos a decir que está conformado, pues, la célula humana por 23 pares de cromosomas, ¿verdad? Es decir, 46 cromosomas, y generalmente, si es, por ejemplo, el caso de un masculino, pues el cromosoma sexual eh, se tipifica como XY. Ambos cromosomas, vea, un cromosoma X y un cromosoma Y, entonces se determina que es masculino, o 2X, ¿verdad? Entonces, generalmente podemos decir que a estos autosomas se les asigna un número dependiendo del tamaño, y también se les puede adquirir este tamaño de acuerdo a la ubicación del centrómero. Entonces, los 24 tipos de cromosomas, que son 22 autosomas, y los cromosomas X y Y, que forman los 24 pares como tal, pueden ser identificados individualmente mediante ciertas técnicas citogenéticas y moleculares de tinción, ¿verdad? Si ustedes se fijan acá, podemos ver que el centrómero prácticamente es un marcador con el que se divide o reconoce el cromosoma en dos brazos. Uno es el brazo corto, o P de petit, el francés, que es pequeño, y el Q, que es largo, ¿verdad? El brazo largo. Entonces, para la nomenclatura como tal de los cromosomas, tenemos que en Denver, en 1960, se creó cierta base que funcionó como herramienta para la comunicación en cuanto a la tipificación o nomenclatura de los cromosomas, ¿verdad? Que es la que ahora conocemos como el Sistema Internacional de Nomenclatura Citogenética Humana, ¿verdad? O por sus siglas ISCN. Entonces tenemos que prácticamente en la construcción del cariograma como tal, los autosomas se enumeran del 1 al 22 en orden de longitud decreciente, a excepción del cromosoma 21, porque este es más, digamos, más grande que el cromosoma que le precede, ¿verdad? Entonces, esa es la única excepción. Generalmente cuando los cromosomas se tiñen mediante métodos que no producen bandas, se pueden organizar en 7 grupos que son fácilmente distinguibles, que van desde la A a la G. Grupo A, grupo B, grupo C, así sucesivamente hasta el grupo G, que son 7 grupos. Entonces, generalmente podemos decir que se utilizaron, digamos, estos parámetros para poder describir los cromosomas, ¿verdad?
Aquí podemos ver el sistema de puntuación, ¿verdad? Cada símbolo, lo que significa, lo que denota, por ejemplo, tenemos acá cuando es un guioncito o un signo de menos, que es como pérdida, ya sea de una región o de un gen específico, o ganancia, ¿verdad? Que tenemos un signo de más, un punto, que esto va prácticamente separando, ¿verdad? Las bandas y las regiones. También tenemos cuando hay un signo de multiplicación, que prácticamente quiere decir que hay múltiples copias del número de cromosomas en cierta región, ¿verdad? Y así podemos ver cada uno de los símbolos que denota específicamente algo para los cromosomas. Entonces, prácticamente podemos mencionar que para describir estas regiones, digamos, de cromosomas, va a ser importante, por ejemplo, la longitud de cada cromosoma, va a ser importante también la proporción de los brazos de los cromosomas, que va determinada de acuerdo a la longitud, y el índice centromérico. Entonces, para describir como tal el cariotipo, es importante tener ciertas reglas presentes para poder lograr esta nomenclatura. Uno, la primera regla es que el número de cromosomas, o la primera ley, por así decirlo, en el sistema de nomenclatura, es que el número de cromosomas aparece primero. Si se fijan acá, aquí está el número de cromosomas. Y vamos a ver ejemplos más adelante, pero primero vamos a ver estas reglas o leyes. Entonces, tenemos que el número de cromosomas aparece primero, seguido del complemento como tal de los cromosomas sexuales y cualquier aberración, ¿verdad? Eso prácticamente es la primera regla. Vamos con la segunda. Las anomalías generalmente de los cromosomas sexuales van o se enumeran antes que las aberraciones autosómicas. Eso es bien importante. Si ustedes, bueno, ya vamos a ver los ejemplos más adelante y vamos a describirlo, ¿verdad? Completamente. Entonces, generalmente, si tenemos una anomalía sexual, esa va enumerada antes, ¿verdad? Que cualquier otra aberración autosómica, llámese esta inserción, de lesión, eh, puede ser también inversión. eh, Hay muchas aberraciones que hay en, digamos, en alteraciones cromosómicas y que todas estas van a ir eh, precedidas en el caso que haya una anomalía cromosómica sexual, vea. Y como tal, vea, las anomalías autosómicas siguen a cualquier aberración de los cromosomas sexuales y se enumeran en el orden numérico independientemente del tipo de aberración. Las aberraciones numéricas se enumeran primero, seguidas de las aberraciones estructurales, es decir, si hay más cantidad de algún cromosoma o de algún gen como tal, si está duplicado, entonces estas se enumeran primero, ¿verdad? Y luego las que son estructurales. Podríamos mencionar acá, por ejemplo, que si tiene, por ejemplo, una trisomía en el cromosoma 8, pues esta va a aparecer antes de una traslocación que involucre el cromosoma 8 y el cromosoma 13, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es una aberración numérica, trisomía. Usualmente son 2 cromosomas. Entonces, cuando hay más de de la cantidad específica de cromosomas, estas van enumeradas antes. También se utilizan letras o tripletes para especificar cromosomas estructuralmente alterados. Por ejemplo, vamos a ver más adelante cuando hay en cierto cromosoma se pone la letra específica de acuerdo al número de cromosomas. Otra ley importante es que los paréntesis se utilizan para identificar los cromosomas involucrados en una aberración específica y generalmente el primer par de paréntesis es para el cromosoma involucrado y el segundo conjunto de paréntesis es o indica, por ejemplo, la banda cromosómica exacta donde está la aberración para cada uno de los cromosomas que se han enumerado en el primer conjunto de paréntesis. Generalmente en ambos conjuntos de paréntesis pues se utilizan puntos y comas para separar los cromosomas, ¿verdad? Múltiples o las bandas.
Y si la aberración involucra un cromosoma sexual, siempre aparece primero, ¿verdad? De lo contrario, se va a especificar primero el autosoma con el número más bajo, ¿verdad? Pero, sin embargo, puede, digamos, haber una aberración que implique el reordenamiento, por ejemplo, de 3 rupturas, como el que se observa en el caso de las inserciones, por ejemplo. Eso sería como una excepción. Podemos ver acá, esquematizado un poco mejor. Si se fijan acá, aquí esto va indicando, digamos, una traslocación. Esto de acá, esta letrita. Entonces, el primer cromosoma que está involucrado y el segundo cromosoma involucrado en esta translocación. Y en la siguiente parte podemos ver que, como les mencionaba, el segundo paréntesis describía la banda del cromosoma que estaba involucrada. Por ejemplo, aquí podemos ver que el cromosoma 9 en el brazo, si ustedes Q, que es el brazo largo, en la región 3, banda 4, subbanda 1 del cromosoma 9. Y en el caso, digamos, del cromosoma 22, tenemos que es el brazo siempre largo, ¿ya? Del cromosoma 22, la región 1, la banda 1, subbanda 2. Aquí podemos ver. Y vamos a ver así como se, digamos, numeran, ¿verdad? O se compone la nomenclatura en los cariotipos, ¿verdad? Ustedes pueden ver acá como en este caso se utilizaron puntos acá, puntos y comas. Entonces dice acá, se utiliza punto y coma entre los cromosomas y los puntos de interrupción dentro del conjunto de paréntesis. Si 2 o más cromosomas han sido alterados en un reordenamiento. Entonces aquí tenemos el reordenamiento. Si solo fuera en el cromosoma 9, aquí cerraríamos paréntesis, ¿verdad? A una rotura sospechosa en la interfaz de 2 bandas se le debe asignar el número de banda más alto o el número más distal o alejado del centrómero, ¿verdad? Los diferentes clones o líneas celulares también pues están separados por una única línea inclinada, ¿verdad? La que nosotros conocemos como pleca. Y por otro lado, los corchetes generalmente se colocan después de la cadena del cariotipo para designar el número de células de cada línea celular o bien de cada clon. Entonces tenemos que en el número de cromosomas y su morfología, pues en la construcción del cariograma, los autosomas se numeran del 1 al 22 en orden de longitud. ¿Por qué del 1 al 22? Porque recuerden que los otros generalmente son los sexuales, ¿verdad? X y Y. Entonces estos del 1 al 22 se enumeran en orden decreciente, es decir, el 1 es, digamos, va siendo de los cromosomas más grandes hasta finalizar en el 22. Cuando los cromosomas se tiñen mediante ciertos métodos que no producen bandas, se pueden organizar en los 7 grupos que les había mencionado. ¿Cuáles son esos 7 grupos? Son estos de acá. Grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. Y aquí podemos ver el número de cromosoma que está contenido en cada grupo y las características de este cromosoma de acuerdo a la ubicación de su centrómero. En este caso, tenemos que del grupo A son metacéntricos, el grupo B submetacéntricos grandes, el grupo C metacéntricos o metacéntricos medianos y así sucesivamente. Entonces, para ubicarlos mejor, aquí está. Los metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos y telocéntricos, ¿verdad? Tenemos acá el cariotipo humano de acuerdo a cierto tipo de tinción, generalmente es la tinción G. Y aquí podemos ver el cromosoma 1, como les digo, va enumerado en orden decreciente. 1, 2, 3, 4, 5 y va 6, 7, 8, 9, 10. Si se fijan acá, había una excepción que en el cromosoma 21 y 22. Si ustedes se fijan, generalmente va en orden decreciente, pero aquí se puede ver más o menos que es un poco de mayor tamaño, ¿verdad? Entonces, esa es la única excepción.
Entonces, les mencionaba que habían ciertas técnicas para tinción de estos cromosomas en bandas, ¿verdad? Habían unas técnicas que no se utilizaba tinción y aquellas que sí se utilizaba tinción. Entonces, generalmente, perdón, en todas se utilizan tinción, pero algunas generan bandas y otras no generan bandas. Esa es la diferencia. Entonces, tenemos en aquellas técnicas que son, por ejemplo, sin bandas, generalmente van en la constitución, ¿verdad? Del cariograma, son aquellas técnicas que se observaba únicamente por las reglas que les mencioné de la longitud de cada cromosoma, de la proporción de los brazos de los cromosomas y según el índice centromérico. Y en las que sí se utilizaban tinciones que generaban bandas era para ver diferentes regiones, ¿verdad? Entonces tenemos que la banda de un cromosoma se define como la parte del cromosoma que se distingue claramente de sus segmentos adyacentes. Al parecer puede ser más oscura o más clara, ¿verdad? Con una o más técnicas de banda. ¿Cuáles son estas técnicas? La tinción Q, que es utilizado el componente mostaza de quinacrina o diclorhidrato de quinacrina, la tinción G, que se utiliza tinción Giemsa, y la tinción R, que es prácticamente tinción inversa. Entonces, estas específicamente se dividen en dos grupos principales. Uno, las que dan como resultado bandas distribuidas a lo largo del cromosoma que generan bandas G, bandas Q o bandas R de estas tinciones, o bien aquellas que se tiñen, digamos, estructuras cromosómicas específicas, por ejemplo, las bandas centroméricas, las bandas teloméricas y las regiones organizadoras del nucleolo o por sus siglas NOR. Entonces va a depender del tipo de técnica utilizada, la, digamos, tinción, ¿verdad? De las diferentes regiones. Si ustedes pueden ver acá, aquí hay una tabla que resume todos los cromosomas en el brazo corto o largo específicamente y el número de regiones. Usualmente no hay más de 3 regiones en una banda, entonces eso generalmente es como ya establecido, pero pueden haber anomalías estructurales que van a generar que eso no sea así, ¿verdad? Pero como lo dice su nombre, ya es una anomalía. Entonces, para designar una banda se requieren 4 elementos. ¿Cuáles 4 elementos? Primero, el número del cromosoma. Segundo, el símbolo del brazo, si es brazo corto o brazo largo. Luego, el número de la región. Y por último, el número de banda dentro de esa región. Entonces, estos elementos se dan en orden, es muy importante, sin espacios ni puntuación. Por ejemplo, tenemos este de acá. ¿Qué refleja, digamos, este de acá? Que es el cromosoma 1, brazo corto, vea petit, recuerden petit, que es en francés, pequeño, ¿verdad? Región 3, banda 1. Ahora bien, esta generalmente puede, digamos, se puede dividir esta banda o región en otras, ¿verdad? Que generalmente para designar una banda en particular se requieren siempre estos elementos, pero cuando ya hay una subdivisión, por ejemplo, siempre que se subdivida en la banda existente en 2, por ejemplo, acá, o en 3, vamos a decir que se coloca un punto decimal, como ustedes pueden ver acá, después de la designación de la banda original, ¿vea? Que en este caso es la banda 1. Entonces podemos decir aquí que es el cromosoma 1, el brazo corto, en la región 3, en la banda 1, subbanda punto 1, subbanda punto 2, subbanda punto 3 y así sucesivamente. Generalmente, como les digo, siempre que se subdivide esta banda en 3, 4, 2, va el punto colocado, ¿verdad? Seguido de la banda original. Y por ejemplo, si esta banda original se subdivide, digamos, en una, eh, esta, por ejemplo, la subbanda que tenemos se vuelve a subdividir, generalmente se
utiliza un número que va después de la subdivisión, pero ya no se utilizan puntos adicionales, ¿verdad? No hay signos de puntuación, sino que va seguido. Entonces, esa subbanda generalmente puede dividirse la punto 1 en 1, 1 o en 1, 2. Entonces, así es como se va subdividiendo. Y aunque generalmente en un principio se dice que una banda se puede subdividir en cualquier número, es decir, esta banda se puede subdividir en cualquier número de subdivisiones, usualmente solo hay máximo unas 3 subdivisiones por banda. Entonces, lo que ustedes pueden ver acá, las regiones, ¿verdad? Aquí están las bandas. Entonces, usualmente esta banda, que es el último dígito, solo se subdivide hasta en 3 subbandas, ¿verdad? Tenemos acá específicamente un resumen, ¿verdad? De lo que hemos hablado en esta clase. Aquí están los telómeros, que es como los extremos. Tenemos el centrómero, brazo corto, el brazo largo, vamos a ver acá, y las regiones, ¿verdad? Las subbandas de las regiones. Y en esto está esquematizado una tinción, por ejemplo, de un cromosoma específico. Si ustedes pueden ver como otras ciertas zonas de cada uno de los brazos se hace más clara o más oscura, que representan las regiones y las... Permítanme que... Ok. Como les mencionaba, aquí podemos ver esquematizado, ¿verdad? Un resumen de toda la nomenclatura de los cromosomas, cómo está determinado, ¿verdad? Y las reglas específicas. Y para terminar, para ir ya concluyendo, podemos ver aquí 2 ejemplos de cariotipos. Ahí vamos a ver representado, por ejemplo, en este caso, un cariotipo femenino que pues por los cromosomas sexuales, pues se trata de una mujer, ¿verdad? Con una inversión paracéntrica equilibrada. ¿Qué quiere decir eso? Una inversión que implica un solo brazo cromosómico. ¿Cuál brazo? El brazo largo del cromosoma 3, si se pueden ver acá. Siempre iba antes, si había una aberración, primero se ponía el número de cromosomas, luego el cariotipo sexual, ¿verdad? Luego, si había alguna aberración, que en este caso una inversión, y luego el cromosoma que se miraba implicado dentro de un paréntesis en esa aversión, ¿verdad? Generalmente podemos mencionar acá que pues una ruptura como tal se vio evidenciada en la banda 3, en la banda 2, perdón, del cromosoma 3, y la otra en la banda 2, siempre del cromosoma 3. Entonces, podemos ver aquí específicamente cómo se lee como tal el cariotipo, y tenemos otro acá, que ese se trata de un cariotipo masculino que muestra una translocación equilibrada entre el cromosoma X y el cromosoma 9, ¿verdad? Hay 2 cromosomas involucrados. Prácticamente los puntos de interrupción de esta translocación son para el cromosoma 9, perdón, para el cromosoma X, podemos decir que es esta región de acá, por ejemplo, la banda 2, en la región 2, subdividida, si ustedes se recuerdan, aquí ponemos el punto decimal y se subdivide, y la otra está especificada en del cromosoma 9 siempre en el brazo, si ustedes se fijan, a diferencia del brazo corto del cromosoma X, en el cromosoma 9 es el brazo largo, ¿verdad? Entonces así podemos ver cómo se lee, digamos, o cómo es la nomenclatura de los cariotipos como tal. Y hay que tener en cuenta que el cromosoma sexual, si ustedes se fijan acá, normal como tal, está siempre escrito, si ustedes se fijan, antes de la aberración eh, del cromosoma X como tal, ¿verdad? Entonces, si se fijan acá, siempre va antes, si hay una aberración en los cromosomas sexuales y una aberración
en los autosomas siempre va antes la del cromosoma sexual, ¿verdad? Y los puntos y comas aquí están presentes, ¿verdad? Que son prácticamente, van en juego con los paréntesis, ¿verdad? Como hay 2 cromosomas involucrados, punto y coma para separar, ¿verdad? 2 cromosomas aquí y saber respectivamente a qué cromosoma pertenece. Entonces, eso es lo importante, lo, digamos, denso de esta clase, la nomenclatura como tal y las características de los ácidos nucleicos, y las funciones importantes que tienen dentro del, digamos, del ciclo de vida, ¿verdad? Entonces, hasta aquí nos quedaríamos con la clase de este día. Muchas gracias, chicos, estudien, cualquier Doctor, ¿cree que pone la diapo 51, porfa? permítame, ahorita voy. Esta, Sí, gracias. okey, bien. Si no hay ninguna pregunta, pues nos quedaríamos hasta acá en clase. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Como les mencioné al inicio, les voy a brindar la bibliografía específica de donde saqué esto de la nomenclatura y todo lo demás para que ustedes puedan leerlo con mayor detenimiento. Gracias, doctor. Feliz día. Muchas gracias. Feliz Feliz día. día a todos. Gracias, doctor. Feliz día. Gracias, doctor. Feliz día. Gracias. Feliz día para todos. Gracias, doctor. Feliz día. Gracias, doctor. Feliz día. Gracias, doctor. Feliz día.